Muy bien, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga a todos. He intitulado a mi mensaje de esta tarde, Nuestro nítido testimonio ante el mundo. Nuestro nítido testimonio ante el mundo. Después de hablar en el capítulo 12 de la epístola a los romanos acerca de nuestra vida espiritual dentro de la iglesia, ¿se acuerdan que hablamos que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, verdad? El apóstol Pablo pasó a hablar de nuestra vida pública, donde tenemos el deber de dar un testimonio nítido y transparente, para que a través de él todos nuestros semejantes sepan de la grandeza de nuestro Dios. Y es que sí, hermano, nosotros nos movemos en dos entes, ¿verdad? La iglesia. En la iglesia el Señor quiere que le sirvamos, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo por medio de nuestro servicio, de nuestros dones que Él mismo nos ha dado, para que nosotros los dediquemos a Él, a su servicio. Pero también nos movemos en el mundo, allá afuera, hermanos, allá en la fábrica, en el yunque, en el telar, ¿verdad? En el carro, los que son taxistas, o en la oficina, las secretarias, etcétera. En todos los lugares, allá en el mundo también nos movemos, y también allá el Señor quiere que nosotros hagamos algo, dar un testimonio claro, transparente, nítido de lo que es ser un cristiano, mis hermanos. En primer lugar, hermanos, debemos someternos a nuestras autoridades. Debemos someternos a nuestras autoridades. Debemos someternos respetándolas, sabiendo que fueron establecidas por Dios. Fíjense lo que dice en Romanos 13, 1 y 2. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Qué tremendo, hermanos. Ahora esto lo dice aquí en la epístola a los romanos el apóstol San Pablo. Pero para mi sorpresa, hermanos, esta semana, escuchando lo que nosotros hacemos diario, ¿verdad? Nuestro devocional, mi esposa y yo, me di cuenta que el apóstol Pedro también enseñó lo mismo, hermanos. Ahí en Primera de Pedro, el capítulo 2, versículos 13 y 14, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces vean ustedes, hermanos, cómo tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo estaban, hermanos, en la misma sintonía, ¿verdad? Exactamente lo mismo están diciendo, que nosotros debemos sujetarnos a nuestras autoridades. Los cristianos siempre debemos apoyar a nuestras autoridades, sobre todo cuando intentan hacer cosas buenas. Y nunca debemos participar en acciones subversivas, hermanos. Un cristiano no tiene nada que hacer en los mítines subversivos. Hermanos, la única razón que tenemos los cristianos para no sujetarnos a las autoridades es que nos quieran obligar a hacer algo contra nuestro Dios o contra nuestra obediencia
y fidelidad a Dios. Cuando una autoridad te impida que sirvas al Señor, entonces sí tienes todo el derecho de no sujetarte a esa autoridad. Recordemos el ejemplo de los apóstoles del Señor, quienes recibieron de las autoridades la prohibición de predicar y enseñar en el nombre de Jesús. Eso está en Hechos 4, del 18 al 20. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos, hermanos, después de recibir esa prohibición, regresaron con sus hermanos, oraron fervientemente y comenzaron a predicar con gran poder. En otras palabras, desobedecieron. Dice eso en el versículo, en Hechos 4, 29 al 33, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Sí, hermano, cuando una autoridad te diga: tú no puedes hablar en el nombre de Jesús, tú no puedes predicar, tú no puedes alabar a Dios, lo siento, no voy a obedecer. No voy a obedecer. Pero, aparte de eso, hermanos, los cristianos debemos sujetarnos a nuestras autoridades. Debemos someternos a ellas haciendo el bien, hermanos. Amén. Haciendo el bien. Fíjense lo que dice ahí en versículo 3 al 5. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Hay muchas formas como tú y yo podemos hacer el bien, hermano, a todos nuestros semejantes. Por ejemplo, siendo ciudadanos ejemplares, orando por las autoridades, respetando las señales de tránsito y las leyes en general, votando, haciendo trabajo comunitario voluntario, etc. Qué triste es cuando vas ahí por el freeway y de repente pasa un carro como a 120 y atrás dice Jesus loves you, algo así. ¿Qué es eso, hermanos? Cristianos burlándose de la ley. O cristianos, a mí me ha tocado ver letreros cristianos y el que pasa ahí, que saque el dedo ahí, verá que hay una grosería. Hermano, ¿qué
¿Qué es eso? Hermanos, tenemos que ser buenos ciudadanos, porque de esa forma vamos a recibir alabanza de nuestras autoridades en lugar de castigo. Siendo buenos vecinos, ayudando a nuestros vecinos cuando necesitan algo, saludándoles con respeto y amabilidad, compartiéndoles el evangelio del Señor, invitándolos a nuestra iglesia para que vengan a oír la palabra del Señor, siendo los mejores en nuestras diferentes actividades, los mejores compañeros, alumnos o maestros de la escuela, los mejores compañeros en el trabajo, los mejores patrones, managers o gerentes, cuando ese es el puesto que tenemos, los mejores trabajadores, los mejores miembros de la iglesia, los más activos, los más puntuales, los más fieles, los más consagrados, etc. Siendo familias ejemplares, familias con padres amorosos y responsables, familias con madres amorosas, ejemplares e industriosas, familias con hijos obedientes, cariñosos y agradecidos, familias con hermanos sinceros y comprensivos. Debemos someternos también, hermanos, pagando nuestros impuestos. En Romanos 13:6 lo dice: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Sí, mi hermano, el cristiano cada año se tiene que reportar con tío Sam, hermanos, y tiene que pagar sus impuestos, porque eso, hermanos, lo va a hacer a uno un ciudadano ejemplar. No hay nada más triste que ver cristianos evadiendo el pago de sus impuestos. No hay nada más triste que leer memes en contra de los gobernantes en internet escritos por cristianos. El cristiano debe pagar a cada persona lo que le debe. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. En otras palabras, debemos hacer como el Señor Jesús nos enseñó. Amén. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Amén. En eso se resume toda esta primer parte del capítulo, hermanos, donde habla de las autoridades. Jesús así lo dijo: dad al César lo que es del César. Tú tienes que vivir una vida civil, una vida ciudadana ejemplar, y honrar a tus autoridades y respetarlas y pagarle los impuestos completos y ser un ejemplo en tu comunidad como ciudadano. Pero también debemos amar a nuestros semejantes. Haciéndolo, cumpliremos la ley de Dios, dice el apóstol Pablo. Versículos 8 al 10 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás,
no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Sí, hermano, tú tienes que amar. No nada más a los que te saludan, a los que te abrazan, a los que te dan besos. No, también a ese vecino gruñón. También a ese vecino que siempre está maldiciendo, que siempre está enojado. También a él debes ir y saludarlo y mostrarle que lo amas. El amor es la característica de los verdaderos cristianos. El Señor Jesucristo nos dijo en Juan 13, 34 y 35: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor, hermanos, es la evidencia de conocer a Dios. En primera de Juan 4, 7 y 8, todos lo conocemos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Y tú, hermano, y tú, hermana, ¿amas verdaderamente a tus hermanos en Cristo? Y a todos los que te rodean, sin importar su lengua, amén, su color de piel, su nacionalidad, su edad, su grado de educación, su forma de ser, su apariencia, etc. Si eres cristiano, sí que lo vas a hacer, hermano. Sí que lo vas a hacer. No importando cómo sea tu prójimo, tú lo vas a amar. Porque, hermanos, así nos amó Jesús. Imagínense si se hubiera puesto a ver nuestras cualidades, nuestros defectos. ¿Ustedes creen que nos hubiera amado? Él nos amó por sobre todas las cosas. Seamos como seamos, hermanos. Y se entregó por nosotros, hermanos. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces es lo mismo que nosotros debemos hacer con los que nos rodean. El verdadero cristiano, por sobre todas las cosas, amará, y lo hará con un amor genuino y no fingido. Como dice en primera de Juan 3:18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces fíjense qué tremendas enseñanzas. Primero nos dice que nos sometamos a las autoridades, que las respetemos, que seamos buenos ciudadanos. Después nos está diciendo que amemos a todos los que nos rodean, hermanos. Eso es lo que Dios espera en nuestra vida civil, en nuestro entorno de allá afuera, hermanos, en el mundo. Y finalmente nos invita el apóstol que debemos levantarnos del sueño, porque nuestra salvación se acerca. Versículo 11 y 12. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas
y vistámonos las armas de la luz. Mientras dormimos nosotros, hermanos, como decimos, dormimos en nuestros laureles, miles se están perdiendo. Muchos de ellos son desconocidos, pero muchos de ellos son familiares amados, amigos íntimos, seres muy queridos por cada uno de nosotros. Hoy día, muchos jóvenes quieren vestirse como Messi. ¿Los han visto? Messi es un jugador de fútbol. Muchos quieren vestirse como el Chicharito. Muchos quieren vestirse como Lozano, o como Brady, o como el Canelo. Y traen sus camisetas aquí con la foto del Canelo. Pero ¿qué nos dice la Biblia, hermanos? Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Amén. Y no proveáis para los deseos de la carne. Vestirse del Señor Jesucristo significa ser como Él fue, ver como Él vio, andar como Él anduvo, amar como Él amó. ¿Quién desea vestirse del Señor Jesucristo? Hermanos, qué bonito, ¿verdad? Ponerse una camiseta que diga Messi, ¿no? Porque es un buen jugador. Pero qué más bonito es vestirse del Señor Jesucristo. Amén. Y que toda la comunidad te conozca como un cristiano, con tu Biblia, amén, con tu manera de ser de un verdadero cristiano. Eso es lo que todos los cristianos debiéramos de hacer: vestirnos del Señor Jesús, ver como Él vio, sentir como Él sintió, amar como Él amó, hermanos, andar como Él anduvo. En la Biblia siempre se asocian la luz y el día con la vida, la santidad, la honestidad, la pureza, la salvación, etc. Y en cambio se asocian la oscuridad y las tinieblas con el pecado, la maldad, el engaño, la crueldad, la perdición, etc. Dios desea que nuestro testimonio ante el mundo sea nítido. Es decir, claro, lleno de luz, sin nada de lo cual tengamos que avergonzarnos. Esa clase de vidas impactarán contundentemente a nuestro mundo, como lo impactaron los hombres y mujeres de la Biblia. Recuerden, hermanos, nosotros somos del día. Somos del día. Y como hijos del día, como hijos de la luz, debemos andar. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos. Amén.